La arena golpea la carrocería y el sonido está mal y su boca sabe a un puñado de gravilla y el sol ya no es algo que se siente en la piel, es algo que entra en uno, que penetra en el tejido y lo cocina desde adentro y está mirando a su amigo dormido en el asiento trasero con la boca abierta y el pecho que sube y baja y el bidón está ahí entre ellos y la decisión ya se está formando en el fondo de su mente como una grieta que se forma en una pared lenta e invisible hasta que deja de ser ninguna de las dos cosas. Esto es The Human Limit, soy su presentador. Si tienen el estómago para historias que no se resuelven limpiamente, que no les ofrecen un héroe al final, suscríbanse a este canal ahora mismo, denle like, porque lo que estoy a punto de contarles es la historia de un hombre que hizo los cálculos en la oscuridad y se fue con el agua mientras dos personas que confiaban en él dormían a 1 metro de distancia. Y tenía razón, y murieron. Y tiene que vivir con ambos hechos cada día de su vida. Déjenme llevarlos de vuelta al principio. 3 hombres, un coche, una carretera a través del desierto de Sonora que ve quizás 4 vehículos al día en una buena semana. Marcus, el que cuenta esta historia. Devon, su compañero de piso de la universidad, y Ray, que los conocía a los dos desde la adolescencia y que reía más fuerte que nadie que Marcus hubiera conocido jamás. Iban conduciendo hacia un festival de música, el tipo de viaje que da la sensación de que se va a convertir en una historia que uno cuenta el resto de su vida, lo cual ocurrió, solo que no del tipo que nadie hubiera elegido. El motor falló a las 11:40 de la mañana. No un fallo dramático, no una explosión. Un sonido como algo metálico golpeando contra otra cosa metálica. Rítmico al principio, luego irregular, luego el indicador de temperatura subiendo por encima de la línea roja y Marcus deteniéndose en el arcén y los 3 saliendo a un aire que daba la sensación de estar dentro de una secadora. La carretera en ambas direcciones, vacía, el paisaje, matorral plano y roca pálida, y un cielo tan brillante que se había decolorado hasta quedarse casi blanco. Marcus escribió sobre este momento en el testimonio que dio años después, el testimonio que describió como la única confesión verdadera que había hecho jamás. Escribió: todavía no teníamos miedo, eso es lo que recuerdo con más claridad de la primera hora. Creíamos que era un contratiempo. Devon ya estaba intentando tener cobertura en su teléfono, y Ray miraba bajo el capó como si entendiera lo que veía, y yo estaba pensando en el festival, y en si llegaríamos a tiempo para el primer concierto. El miedo llegó después, por etapas. Llegó como llegó el calor, no de golpe, sino como una acumulación. Cada grado añadiéndose al anterior hasta que el total era algo diferente en naturaleza a cada una de sus partes. La temperatura ese día alcanzó los 50 grados Celsius. A esa temperatura, el cuerpo humano no puede enfriarse solo a través de la sudoración. El sudor se evapora demasiado rápido para transportar el calor de manera eficiente y la temperatura central empieza a subir, y cuando la temperatura central sube lo suficiente, las proteínas del cerebro empiezan a desnaturalizarse y el pensamiento se vuelve extraño y luego el pensamiento se detiene. No tenían cobertura, la radio del coche producía solo estática, tenían la ropa que llevaban puesta, el equipaje en el maletero preparado para un festival y tras una búsqueda completa del vehículo, un bidón de agua de 1 galón que Devon había metido en la última gasolinera 300 kilómetros atrás, casi como una ocurrencia de última hora. 1 galón, 3 personas, 50 grados. Marcus no hizo el cálculo completo de inmediato. Él mismo se lo dice. Les dice que lo primero que hicieron fue racional y correcto, que fue volver a meterse en el coche y bajar las ventanas, y tomar pequeños sorbos del bidón y esperar. Porque esperar es lo que se supone que hay que hacer. Uno se queda con el vehículo, uno se hace visible, uno conserva su energía y su agua, y espera a que alguien venga. Esperaron durante el resto del primer día. Nadie vino. La noche fue fría de la manera en que las noches del desierto son frías. Un frío que te sorprende después de un día de ese calor. Un frío que baja a temperaturas bajas y te hace temblar en el mismo vehículo donde 6 horas antes tenías la sensación de que te estaban cocinando lentamente. Durmieron por turnos, 2 en el coche y 1 fuera vigilando la carretera. Ningún faro en ninguna dirección. Ningún sonido salvo el viento moviéndose por el matorral y de vez en cuando el metal del coche contrayéndose al enfriarse. Para la mañana del segundo día habían consumido la mayor parte del galón. No por descuido,
por una sed que ya rozaba la desesperación física, por el calor de la tarde anterior que les había extraído el sudor más rápido de lo que entendían, por los pequeños sorbos que se sumaban. Cuando Marcus midió lo que quedaba en el bidón la mañana del segundo día, era quizás un tercio del volumen original, quizás un poco más. Escribió: no le dije nada a Devon ni a Ray sobre lo que estaba calculando. Sonreí cuando Ray hizo un chiste sobre la situación. Ayudé a Devon a intentar detener el único camión que apareció en el horizonte esa mañana y que se desvió sin parar, ya sea sin vernos o eligiendo no parar. Todavía no lo sé. Y mientras hacía esas cosas, el cálculo corría en el fondo de mi mente como un proceso corriendo en segundo plano de un ordenador, invisible pero consumiendo recursos, llegando a su respuesta lo quisiera yo o no. Esto es lo que decía el cálculo. Al ritmo al que estaban consumiendo agua, lo que quedaba en el bidón les duraría a los 3 menos de un día completo. Con ese calor, sin agua, una persona podía sobrevivir quizás otro día después de eso, tal vez 2 si se quedaba completamente quieta a la sombra. El pueblo más cercano estaba a 80 kilómetros en una dirección, según lo que Marcus recordaba del mapa que había consultado antes de que su teléfono muriera. La carretera que usaban veía, como mucho, un puñado de vehículos al día. Ya llevaban un día completo allí sin que parara nadie. Las posibilidades de que llegara un rescate en las próximas 24 a 36 horas no eran cero, pero no eran buenas. Y si no llegaba ningún rescate y el agua se agotaba, los 3 iban a morir en ese arcén. A menos que uno de ellos caminara. 80 kilómetros en condiciones de desierto no era una propuesta agradable. Por la noche, con temperaturas bajando a niveles soportables, moviéndose a un ritmo de 4 a 5 kilómetros por hora, una persona en condición física razonable podía cubrir la distancia en 15 a 20 horas. Era posible. Era brutal y peligroso y posiblemente fatal, pero era posible. Y una persona que caminaba necesitaba agua. Una persona que caminaba en el desierto sin agua no llegaría a los 80 kilómetros. Se desplomaría en algún lugar de la oscuridad y moriría deshidratada en la arena, y el resultado serían 3 cuerpos en lugar de 2. Aquí es donde las matemáticas se convirtieron en lo que Marcus llamó en su testimonio lo más honesto y lo más terrible que había encontrado jamás. Escribió: el agua no era suficiente para que 3 personas sobrevivieran esperando. No era suficiente para que una persona caminara y 2 personas esperaran. Era suficiente para que una persona caminara. Una persona con el bidón entero tenía una oportunidad real de llegar al pueblo y traer ayuda. 2 personas quedándose con el coche sin ningún agua no tenían una oportunidad real de sobrevivir el tiempo suficiente para que esa ayuda llegara. Las matemáticas no ofrecían una versión en la que todos vivían. Ofrecían una versión en la que una persona tenía una oportunidad real, y eso requería que las otras 2 no tuvieran ninguna. Quiero que se queden con eso un momento. Porque Marcus se quedó con eso durante aproximadamente 6 horas ese segundo día, en el calor, observando cómo Devon y Ray se volvían más silenciosos y más lentos a medida que la deshidratación se profundizaba, observando el sol moviéndose por el cielo, esperando que el cálculo cambiara, esperando que un camión apareciera en el horizonte, esperando algo que hiciera la decisión innecesaria. No apareció nada. Al anochecer del segundo día, Devon mostraba las primeras señales de agotamiento por calor. Su piel estaba seca en lugar de sudorosa, que es el punto en el que la sudoración se detiene y la temperatura central comienza su ascenso final. Ray había dejado de hablar, lo cual para Ray era la señal más alarmante de todas. Habían tomado los últimos sorbos del bidón al atardecer, no quedaba nada. Marcus escribió: les dije que teníamos que dormir, les dije que la noche sería más fresca y que deberíamos descansar y que mañana vendría alguien. Lo dije con la confianza de alguien que lo creía, porque para entonces había entendido que lo único peor que lo que estaba planeando hacer era decirles que lo estaba planeando. Devon dijo que bien. Ray asintió. Se acurrucaron en el asiento trasero y yo me senté en el delantero y esperé a que su respiración cambiara. Tardó aproximadamente 1 hora. Escribió: la respiración de Devon se profundizó primero, luego la de Ray. Estuve ahí escuchándolos mucho tiempo después de eso, más de lo necesario. Más de lo que era estrictamente necesario para estar seguro de que dormían. Me dije a mí mismo que estaba esperando para estar seguro. Creo que en realidad estaba esperando que algo me detuviera, que apareciera una razón que no había considerado, que el cálculo diera un resultado diferente en el silencio.
No dio un resultado diferente. Extendió el brazo hacia el asiento trasero lentamente. El bidón estaba en el suelo detrás del asiento del copiloto. Lo levantó con las dos manos. Era más ligero de lo que esperaba, casi vacío, y por un momento no entendió, y luego entendió que Devon y Ray habían bebido lo último antes de que él se diera cuenta. Habían consumido lo que él creía que quedaba en esos últimos sorbos antes del atardecer, y lo que sostenía en sus manos en la oscuridad era un recipiente con menos de medio litro de agua dentro. Escribió: «Estuve ahí sentado sosteniendo el bidón durante mucho tiempo. Había construido toda una arquitectura moral alrededor de una decisión que estaba tomando, un marco de necesidad y matemáticas y la lógica brutal de la supervivencia, y ahora sostenía la prueba de que incluso las matemáticas habían sido peores de lo que entendía. Me había dicho a mí mismo que estaba tomando una decisión terrible para darle a uno de nosotros una oportunidad real, y ahora sostenía medio litro de agua, y la oportunidad real siempre había sido más pequeña de lo que pensaba. Salí del coche de todas formas, porque no había nada más que hacer, porque volver a meterse en el coche y tumbarse y esperar a morir junto a Devon y Ray también era una decisión, y de alguna manera el cuerpo no podía tomarla. El cuerpo se levantó y se orientó en la dirección del pueblo y empezó a caminar. Caminó durante el resto de esa noche y la mañana siguiente. Caminó hasta que salió el sol y la temperatura empezó a subir, y racionó el agua con una precisión que describe como el esfuerzo mental más concentrado de su vida, pequeños sorbos a intervalos medidos, calculando y recalculando, combatiendo el impulso de beber más por una fuerza de voluntad que le sorprendió. Cayó una vez en una sección de asfalto roto y se quedó tendido allí varios minutos mirando un cielo que pasaba del negro al azul profundo, al blanco implacable de la plena mañana del desierto. Se levantó. Un camión de reparto de agua lo encontró en la carretera a las 9 de la mañana aproximadamente, tambaleándose por el arcén. El conductor se detuvo y le dio agua, y llamó a los servicios de emergencia por un teléfono por satélite. Marcus le dio la ubicación del coche, y se desplomó en el asiento del copiloto, y estaba inconsciente antes de que el camión hubiera recorrido otro kilómetro. Los servicios de emergencia llegaron al vehículo 3 horas después. Devon y Ray estaban los dos muertos. El informe del médico forense citaba hipertermia y deshidratación. El informe era clínico y preciso, y decía lo que decía y nada más. No sopesaba lo que Marcus había hecho o no había hecho. No hacía las preguntas que Marcus pasaría los años siguientes haciéndose a sí mismo, de la manera en que las preguntas sin respuestas limpias dan vueltas sin fin, dejando surcos en todo lo que tocan. Escribió: «La gente me ha preguntado desde entonces si tomé la decisión correcta, y entiendo lo que buscan cuando hacen esa pregunta. Quieren que diga que sí, porque sí hace la historia soportable, y hace de mí alguien que hizo algo horrible pero necesario, y salió hacia una especie de claridad. O quieren que diga que no, porque no me hace culpable, y la historia tiene un veredicto, y los veredictos son una forma de resolución. No puedo darles ninguna de las dos respuestas. Lo que puedo decirles es lo que sé. Sé que si me hubiera quedado, los tres habríamos muerto. Lo sé no como una creencia, sino como una casi certeza, porque las temperaturas al día siguiente superaron lo que yo había estimado, y porque el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia, incluso después de mi rescate, fue de 3 horas, y 3 horas con ese calor, sin agua alguna, no habría sido sobrevivible. Sé que caminar le dio a uno de nosotros una oportunidad, y que yo fui el que caminó y que funcionó, en el sentido más estrecho posible de esa palabra. También sé que tomé el agua en la oscuridad mientras dormían. Sé que hice el cálculo solo sin decírselo. Sé que decidí por ellos. Decidí que sus vidas ya estaban agotadas. Decidí que las matemáticas estaban cerradas, mientras estaban inconscientes y no podían participar en la decisión. Sé que Devon tenía una hija de 4 años. Sé que Ray había planeado pedirle matrimonio a su novia el mes siguiente. Sé estas cosas y las cargo, y cargarlas no se vuelve más ligero. No fue procesado penalmente. La investigación no encontró ninguna evidencia de negligencia o intención criminal. La conclusión fue consistente con su testimonio. 3 individuos varados en calor extremo con agua insuficiente, un individuo eligiendo buscar ayuda, los otros 2 incapaces de sobrevivir las condiciones antes de que llegara la ayuda. El informe no abordó lo que tomó.
El informe no abordó la oscuridad, ni el sueño, ni el peso del bidón en sus manos. Concluyó su testimonio con algo en lo que no he podido dejar de pensar desde que lo leí por primera vez. Escribió: las matemáticas eran correctas. Las he comprobado 1000 veces y las matemáticas eran correctas. Y he pasado cada día desde entonces intentando descifrar si tener razón es lo mismo que estar justificado, y si estar justificado es lo mismo que ser inocente, y si la inocencia es siquiera un concepto que se aplica a un momento en el que no hay buenas decisiones, y alguien tiene que tomar una mala. No he llegado a una respuesta. No estoy seguro de que exista una respuesta. No estoy seguro de que la pregunta tenga el tipo de fondo que se supone que tienen las preguntas. Lo que sé es esto: salí de ese desierto, y llevo caminando desde entonces. Eso es The Human Limit. Suscríbanse a este canal, dejen un comentario, díganme qué habrían hecho en la oscuridad, en el frío, con el bidón en las manos y 2 personas respirando a 1 metro de distancia. Leo cada uno. Volveré con otra historia desde el lugar donde los seres humanos descubren exactamente quiénes son, cuando todo lo cómodo les ha sido arrebatado. La arena sigue estando ahí fuera. La carretera sigue vacía. El sol sale cada mañana exactamente igual que siempre lo ha hecho. Y en algún lugar de una carretera en el desierto de Sonora, hay un arcén donde 3 hombres se detuvieron un día, y 2 de ellos nunca se fueron, y uno de ellos todavía está intentando entender qué significa que él sí lo hiciera.